Buenas noches, queridos amigos, de donde quiera que nos sintonicen. Buenas tardes, buenos días. Para nosotros es una gran alegría, una fiesta reencontrarnos en otro estudio más del libro de los espíritus. Hoy, tratando el libro número tercero del libro de los espíritus, como ya comentamos anteriormente en otras clases, el libro de los espíritus está dividido en 4 tomos y estamos estudiando el libro tercero que se titula Las leyes morales. El día de hoy vamos a tratar el punto número 9 titulado Ley de Libertad, el del capítulo 10, el punto número 9 titulado Ley de Libertad. Y vamos a terminar este capítulo, ¿no? Hemos visto temas interesantísimos en este capítulo de lo que es la ley de libertad, ¿no? Donde los ponentes anteriores nos han dado, nos han refrescado todo este conocimiento, ¿no? Y para el día de hoy hemos invitado a nuestro hermano Harold. Harold, para los que no lo conocen, es de Ecuador, es miembro del Centro Espírita Francisco de Asís en Ecuador. Y bueno, es un divulgador de la doctrina espírita bastante activo. De hecho, ya está saliendo, hace unos pocos minutos acaba de salir de su estudio del libro de los espíritus. O sea que hoy le toca jornada doble, ¿no? Entonces, Harold, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, la palestra es tuya, que Dios y los buenos espíritus, como siempre, te acompañen. Gracias, Harold. Bueno, es un gusto, qué grato acompañarlos de nuevo, siempre es agradable compartir con ustedes. Vamos a ver este tema para el día de hoy que está supremamente interesante y para valorar aquellas cosas que nos llega de la información espírita. Bueno, primero entendamos algo, el libro tercero es la parte ética del libro de los espíritus, porque ahí vienen escritas las leyes morales, las leyes que rigen el universo. Hay una pregunta que es una de mis favoritas del libro de los espíritus. Y el libro de los espíritus tiene preguntas icónicas. La pregunta 625, ¿cuál es la guía y modelo ético a seguir? Veda Jesús. Está la pregunta 886, la de la indulgencia, la benevolencia. Está la pregunta 648, que me resulta muy referencial. Te habla de que existen los 10 mandamientos, de que existen muchos sistemas éticos, pero que cuál es el más importante. Y siempre los espíritus le hacen referencia a Kardec, que de todas las leyes la más importante es la de justicia, amor y caridad, porque las contiene a todos. Y los espíritus son muy respetuosos, porque le dicen a Kardec que todos los sistemas que propongan la ética son válidos. Y esa parte para nosotros siempre es esclarecedora, que en el espiritismo tú no ves un fanatismo proselitista, sino ves el cariño por educar a la humanidad en las leyes del amor. Vamos a comenzar esta presentación de ahora recordando que en los años 70 el notable medium mineiro Chico Xavier estuvo en un programa llamado Pingafogo, que tuvo más rating que el fútbol en su momento. Y en Brasil, que un programa de televisión tenga más rating que el fútbol es buenísimo. Y yo diría en muchas partes del mundo. Pero en este programa Chico Xavier dice una cosa muy interesante, que luego fue malinterpretada y que nos sirve como una anécdota introductoria al estudio de ahora. Bueno, Chico había dicho que en ese evento estaban grandes intelectuales, estaba el filósofo Herculano Pires, el ingeniero Hernán Guimaraes, un pastor protestante, estaba una élite intelectual de los años 70 inquiriendo sobre la mediunidad espírita de Chico Xavier. Y dentro de las preguntas le dicen, oye, ¿y cuál es el riesgo de una hecatombe nuclear? Entonces Chico Xavier, con gran conexión con los espíritus, dice que al planeta, los espíritus elevados, los espíritus de tercer orden, le han dado un promedio de unos 50 años para ver cómo se maneja el libre albedrío humano, que si en 50 años no nos destruimos por la barbarie de la tecnología, vamos a estar con un precedente mejor. Esto más o menos, les recomiendo, estoy dando paráfrasis de lo que sucedió, pero esto más o menos termina generando cierta paranoia en los ciudadanos que hoy le llama la cultura cyber los conspiranoicos. Y precisamente vamos a comenzar con el ejemplo de lo que no debe hacerse en el espiritismo. Chico Xavier era un hombre profundamente ético y los espíritas entendemos que a nosotros no nos interesa la observación profética, premonitoria del futuro. Y la mediunidad no está orientada para eso.
que si algún momento sucede aquello es por voluntad de Dios y para beneficio de la colectividad, pero que el tener la imagen de lo que va a suceder en el tiempo nos condicionaría o nos llenaría de muchos miedos o nos volvería perezosos. Pero lo vamos a leer en las preguntas. Sin embargo, quiero ver cómo se manipuló esta inocente declaración de Chico Javier luego en otros medios de comunicación. Bueno, y este fue un famoso documental llamado Data Límite o Fecha Límite, donde este amigo espírita, Geraldo Lemus Neto, que fue amigo cercano de Chico Xavier, muy emparentado con la persona que imprimía los libros de Chico, y entonces Geraldo Lemus Neto tiene una rara mixtura entre el tema alien, ovni y el tema espírita, hace una cosa un poquito New Age, y no es que estemos hablando en mal plan, yo creo que en el libre albedrío todos tenemos una visión, pero si algo es interesante es que el espiritismo primero no propugna a combinarse con distintas filosofías, que respetamos todas las grandes corrientes de espiritualidad, y por eso es importante no convertir al espiritismo en un producto New Age de mezcolanzas psicoespirituales de tradiciones. Y obvio, respetamos las distintas formas de divulgación, pero en todos los encuentros espíritas internacionales siempre se sugiere mantenerse en la codificación. De hecho, el tema ese ovni que se estudia desde la ciencia, a la que se le llama ufología, es un tema de ese ámbito. Y de hecho, los mismos científicos que estudian ese tema se previenen de algo que se llama omnilatría, que luego llega a temas suicidas, como se ha visto en distintas sectas norteamericanas. Entonces, el propio Divaldo Franco salió a hacer una aclaración de este material que en algún momento se sacó de contexto. Y solo un dato curioso, revisando las escrituras neotestamentarias, los evangelios, el Maestro Jesús en Mateo 24, verso 36, y esto es bien interesante, yo siempre le digo a los grupos de hermanos protestantes que andan buscando el fin del mundo cada fin de semana, con mucho respeto y cariño, el leer, un espírita también, como estudioso del cristianismo revivido, debe conocer prolijamente los textos de los evangelios. Y en Mateo 24, verso 36, se detalla que al Maestro Jesús le preguntan, ¿y cuándo serán el fin de los tiempos? Porque los judíos eran muy obsesionados con ese hipotético final. Y el Maestro Jesús le dice, respecto a aquel día y la hora, nadie sabe, ni el Hijo ni los ángeles, sino solo el Padre. Y si el mismísimo Jesús, medium de Dios, Hijo de Dios, no sabe ni estaba preocupado por esos temas, ¿por qué mentes todavía un poco inmaduras como las nuestras nos tenemos que preocupar por el futuro cuando la gran obligación es construir un buen presente para que ese buen futuro venga por añadidura? El notable escritor argentino Facundo Cabral solía decir, el paraíso no está perdido sino olvidado. Y con mucha poesía decía, y yo creo que si construyéramos al mundo con amor, ese paraíso construiría la tierra. Y ese paraíso hipotético, cuasi mitológico y poético, es lo que nosotros le llamamos un mundo de regeneración. Usted recuerda también que en el Evangelio hay un capítulo que se llama Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Y te habla que hay planetas de expiación y prueba, como el bonito planeta Tierra, que algún momento será un mundo más de regeneración, que hay mundos de regeneración, hay mundos felices, hay distintas escalas de mundos. Entonces, que nuestra tarea importante, como decía Chico Xavier, no podemos mirar hacia atrás, pero sí podemos vivir mejor el presente y construir un mejor futuro. Entonces, quería que quedemos en eso, porque en pandemia, y eso fue una de mis preocupaciones, aparecieron muchos mediums que daban la fecha de encontrar una vacuna, aparecieron muchos mediums que te daban mensajes de amor, aparecieron mediums que vendían candidatos políticos, y eso no es espiritismo, eso es charlatanería. Y el espiritismo se dedica a la parte ética. Si algo nos enseñó la pandemia fue a llamarnos con más frecuencia, a decir cuándo queríamos a las personas. Se cuenta a nivel de estadísticas que las palabras que más se decían durante el pico de pandemia era cuídate, te quiero mucho, tendrás cuidado, tómate tal medicamento. Los latinos somos buenos para sugerir medicamentos herbolarios, pero esa es la parte bella de.
Y yo creo que ya con el vértigo del tiempo post pandemia, post online que vivimos, mucha gente se empezó a olvidar de eso, pero creo que el espírita no debería olvidarse de ese sentido, de esa pregunta 648, que aquí lo más importante es justamente la ley de justicia, amor y caridad. Bueno, y vamos con el tema de conocimiento del porvenir. Creo que sí ha valido la pena esta introducción para entrar en la reflexión de ahora. ¿El porvenir puede ser revelado al hombre? Preguntan los espíritus. En principio, el porvenir se le oculta y solo en casos raros y excepcionales Dios permite que sea revelado. Otro libro que es también muy interesante de la literatura neotestamentaria, yo les recomiendo lean la colección Fuente Viva de Chico Xavier, que es una colección donde se analizan textos del Nuevo Testamento. Emanuel tenía un conocimiento cuasi teológico muy preciso del tema del Nuevo Testamento, y ahí están los libros Pan Nuestro, Fuente Viva, Viña de Luz, son varios libros de esa colección y que son bastante educativos. Y puse aquí el famoso libro de Apocalipsis o Revelación escrito por el apóstol Juan, que ha sido uno de los textos muy manipulados por el fanatismo religioso, por sectas donde se viven buscando enemigos oscuros de la bondad y etcétera. Y hay un autor, Robson Piñeiro, que también se lanza sus distorsiones particulares, pero básicamente por eso siempre entendamos esto. Cuando Kardec escribió el Evangelio según el Espiritismo, nunca pretendió eh, eh, poner dentro del contenido cosas que generaran polémica, porque sobre el tema profético hay más de una escuela de espiritualidad y distintas polémicas y fechas y fines y cosas a veces con poco esclarecimiento. Sobre distintos temas hay conflicto, pero en cambio sobre la parte moral del cristianismo, todas las escuelas de espiritualidad cristianas por lo menos coinciden. Entonces, por eso ese fue el centro del tema. Y cuando aquí se pregunta en la 868, ¿el porvenir puede ser revelado al hombre? En principio, el porvenir se le oculta, dicen los espíritus. Y solo en casos raros y excepcionales, Dios permite que le sea revelado. Y yo siempre he dicho, como diría por ahí algún sabio, las profecías se dan para que no se cumplan. Es como las abuelitas te advierten que te portes bien para que no te pase nada malo a la fiesta que vas a salir. Entonces, yo creo que en determinadas circunstancias la divinidad a lo largo de la historia sí ha dado ese tipo de revelaciones. A lo largo de la historia han habido grandes médiums que han tenido esta capacidad mediúmnica, valga la redundancia, de precognición. Y en la época del Maestro Jesús estaba el apóstol Juan. El propio Maestro Jesús les dio señales de los cambios de época. Por ahí apareció también ese místico naturópata, esoterista, el famoso Michel de Notre Dame. La tradición católica tenía al San Juan Don Bosco. Es decir, siempre han habido mediums con distintas capacidades. Pero el mayor elemento del ser humano, y esto les remito, hoy estoy siendo muy casi exegético con la tradición cristiana. Hay la famosa carta del apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8, donde te dice, y en los primeros te dice, si tienes, en el lenguaje teologal, como se traduce en las versiones, te habla de don, pero nosotros decimos si tienes mediunidad de lenguas, de percepción del futuro y cosas casi fantásticas para el imaginario de la gente, nosotros a eso le llamamos mediunidad. Y puedes tener un montón de percepciones extrasensoriales, una mediunidad extraordinaria, pero si no tienes amor, de nada sirve. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Se refiere a ese amor incondicional al que se ha consagrado a servir a Dios. Entonces, partamos de este punto de vista importante. Hay libros proféticos, hay sujetos que han escrito cosas fenomenales, pero la gran mayoría de estos fenómenos a veces están marcados en esa conducta psicológica a la que se le llama paranoia, el sujeto que se siente vigilado, y hoy en la cultura virtual se le llama conspiranoia. Cada fin de semana alguien tiene su fin del mundo particular. Pero yo creo que cuando uno estudia la doctrina espírita, se entera que el planeta está para mejores cosas, que el planeta obviamente tiene muchos espíritus guías, muchas aldeas espirituales,
y muchas personas que intentan también hacer las cosas bien. Entonces, por eso repito la respuesta de esta pregunta 868. En principio, el porvenir se le oculta y solo en casos raros y excepcionalmente Dios permite que le sea revelado. Y aquí la respuesta salta por su virtud. Si en una sociedad como la que estamos, que hay tantos profetas de esquina, inventados, pseudomediums, charlatanes de todo color, si sin saber las cosas distorsionan, ¿cómo serán si se les da una información coherente? Entonces, por eso la divinidad, los buenos espíritus guardan este tipo de información solo para casos y sujetos excepcionales. El Maestro Jesús, el mismísimo Chico Xavier, con su mediunidad extraordinaria, pudo haber visto algunas cosas, pero él mantenía esa sobriedad que caracteriza al buen espíritu. Y de igual manera pasa con la observación del pasado. Había, había una época en los años 60, esto está en el libro biográfico de Chico Xavier, el escrito por Marcel Sotomayor, el que se llama justamente Las vidas de Chico Xavier, que tiene el mérito que es escrito por un agnóstico, que le rinde admiración a Chico al ver lo extraordinaria de su mediunidad y escribe cosas interesantes sobre la vida de Chico. Y en algún momento hace esta reflexión de que en los años 70 todo el mundo se hacía la regresión a otras vidas. El doctor Morris Netterton en los años 70 puso de moda la palabra terapia a vidas pasadas y que todo el mundo venía siendo la reina Victoria guillotinada, el príncipe de los templarios. Cada uno se inventaba una historia fantástica. Hasta que alguna vez una señora dice, chico, yo en la vida anterior era empleada de una casa y me trataban mal. Y dice, chico, al fin alguna persona que me está contando de sus vidas pasadas. Chicos, tenía mucha visión de vidas pasadas, pero él evitaba información que envaneciera el ego de las personas. Alguna vez le llevaron un chico que no tenía brazos y piernas y era sordomudo, era un chico no vidente y tampoco podía hablar. Y ya se había intentado suicidar varias veces. Entonces, de tanto que lo llevaron los papás a visitarlo a Chico, porque con los psiquiatras no habían tenido respuesta, Chico le dijo, es que él se quiso quitar la vida en anteriores épocas varias veces y por eso ahora vino con estas limitaciones. Estudien el Evangelio con él y ayúdenlo. Y algo le lograron ayudar a sus padres al chico con la práctica, la oración y la lectura del Evangelio. ¿Para dónde voy a esto? Que solo personas muy especiales, con una mediunidad muy profunda, pero con una ética profunda, son las que van a tener ese privilegio, o de pronto diría yo, la responsabilidad de ver lo que el resto de la población no nos toca ni nos corresponde. Ya tenemos suficiente con la vida que tenemos para andar con alucinaciones proféticas, conspiranoicas y de otra índole. Vamos con la pregunta 869. ¿Con qué objetivo se oculta al hombre el porvenir? Esta pregunta es muy interesante. Si el hombre conociera el porvenir, descuidaría el presente y no obraría con la misma libertad, porque estaría dominado por la idea de que si una cosa debe ocurrir, no hay razón para ocuparse de ella, o trataría de ponerle obstáculos. Dios no quiso que fuese así, a fin de que cada uno coopere con la realización de las cosas, incluso de aquellas a las que querría oponerse. De ese modo, tú mismo sueles preparar sin sospecharlos los acontecimientos que sobrevendrán en el curso de tu vida. Acá en Ecuador, los hermanos que ven noticias se darán cuenta que hemos vivido un proceso de delictivización bastante penosa. Hay muchos carteles. Y la semana anterior, estas mafias asesinaron a un muchacho que era comediante, que hacía reír al Ecuador. Y es bien curioso, los amigos de él cuentan que ese día, antes del atentado que recibió de unos criminales, él se despidió amorosamente como que ya no los volviera a ver. Y a veces muchos sujetos, sin darse cuenta, tenían eso en el plan de su vida. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Mucha gente es valiente como el Maestro Jesús, que sabía la fecha y la hora en la que iba a partir. Y el propio Jesús, en su condición humana, y esto nos revela lo profundamente humano que es Jesús, no ese ente raro, alejado de la humanidad, sobrenatural, que a veces intentamos pintar en la percepción religiosa, que todos tenemos un poco y que no es malo, porque religión es religar al hombre con lo divino. Pero a veces vemos a un Jesús distante del ser humano. El propio Jesús, cuando sabe que va a ser crucificado, se va a un lado y se pone a orar a Dios. Oye, si es posible que me libres de este trago amargo, que se haga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso nos lleva también a otra reflexión.
muy de neotestamentaria. Al apóstol Pablo le preguntan, oye, ¿y cuál fue el sacrificio de Jesús? Porque siempre nos han vendido la imagen de marketing religioso de que Jesús murió por ti, malvado pecador. Esa es la imagen que vende la tradición religiosa. Y cuando le preguntan al apóstol Pablo, carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 8, dice, oye, el sacrificio de Jesús fue la obediencia, siendo el espíritu triple A, el espíritu de tercer orden, el espíritu elevadísimo que era, venir a someterse a un suplicio humano donde nos enseña esa moral y ética maravillosa. Carl Gustav Jung en su obra El Ayón dice que Jesús es un héroe arquetípico simbólico de la humanidad desde el punto de vista de la psicología junguiana, porque Dios a través de Jesús permite que lo divino se vuelva humano para que a través del ejemplo ético de ese maestro el ser humano aprenda a volverse divino, que me parece una metáfora muy bonita de lo que debemos aprender. Entonces, aprovecho un poco toda esta conversación para ir desmitificando ciertas ideas que a veces tenemos distorsionadas. 871. Dado que Dios lo sabe todo, también sabe si un hombre habrá de sucumbir o no ante una determinada prueba en ese caso. ¿Cuál es la necesidad de dicha prueba si no puede mostrarle a Dios nada que ya no sepa acerca de ese hombre? La respuesta de los espíritus, tanto valdría preguntar por qué Dios no creó al hombre perfecto y acabado, o por qué el hombre pasa por la infancia antes de llegar a la edad adulta. El objeto de la prueba no es instruir a Dios acerca del mérito de ese hombre, porque Dios lo sabe perfectamente lo que vale, sino dejar a ese hombre la responsabilidad completa de su acción, puesto que él es libre de realizarla o no. Dado que el hombre puede elegir entre bien y mal, la prueba tiene la finalidad de enfrentarlo a la tentación del mal y dejarle todo el mérito de resistirlo. Ahora bien, aunque Dios sepa perfectamente bien, por anticipado, si triunfará o no, no puede en su justicia castigarlo ni recompensarlo por un acto que no ha cometido. Vuelvo a citar al mismo Facundo Cabral que decía, Dios permite que nazcan niños porque aún sigue confiando en la Navidad, porque aún sigue confiando en la humanidad. Y decía, la Navidad, con bienaventurado Gandhi, con su maravillosa sabiduría, porque decía, Navidad es el cumpleaños de Jesús y muestra lo divino que todavía es el ser humano, porque pudiendo celebrar el cumpleaños de Herodes, seguimos celebrando el cumpleaños del amor, que es el cumpleaños de Jesús. Eso en términos poéticos, pero en términos de este sentido, me parece muy bonito aquello de que si siguen naciendo niños es porque Dios sigue confiando en la humanidad. Uno cuando lee esta maravillosa obra dictada por André Luis a Chico Xavier, Visioneros de la Luz, se da cuenta de todo el trabajo que hay en la planificación de la encarnación de un espíritu y que a ese espíritu le toca una tarea de ir corrigiendo, reparando los errores de vidas pasadas. Y por eso es que el espírita, desde un punto de vista cristiano, ético, moral, bioético, nunca debe estar en estas líneas de ahora de moda, de ideología de género, pro aborto, que son nuevas formas de materialismo reeditado. Y por eso es que no debemos ser pusilánimes, debemos llevar el tema a esa altura académica, no al activismo de lanzar cosas sobre el prójimo, sino de siempre lanzar ideas luminosas. A mí me encanta el espírita efectivo, el espírita que hace cosas. Se cuenta que en los años 80 Chico Javier con el dinero recaudado de sus libros ayudó a 100.000 madres en el tema de gestación y para madres que eran de hogares monoparentales, el nombre elegante para decir mamás solteras. Entonces, que esa es la parte interesante, que el espírita no solo es de teoría y el buen cristiano y el buen humano no debe ser de teoría, sino de práctica. Entonces, eso entendamos lo importante y que por eso es que Dios, aunque pueda saber el futuro que tenemos, le interesa la dignidad con que enfrentamos ese futuro. Porque aunque Dios sepa nuestros potenciales, siempre en la bondad infinita del buen Dios debe haber esa confianza en que podemos dar un pasito adelante. Hay otro texto que también les sugiero leer en los evangelios, es Juan 14, verso 12, donde el Maestro Jesús muestra la gran confianza
que tienen los espíritus en la humanidad. Él mismo le dice a sus apóstoles, si ustedes hacen cualquier cosa con fe, pero esa fe que era en griego era pistis, conectarte con lo sagrado, con Dios, esa fe divina que se lee en el capítulo 19 del Evangelio según el Espiritismo. Si ustedes hacen las cosas con fe, harán cosas más grandes que las que yo he hecho. Eso no lo dijo otro que el mismísimo Jesús. Es decir, miren la condición de grandeza en que veía Jesús a los hermanos menores de la humanidad, a estos hermanos menores que él vino a educarlos. Y eso muestra también que si Jesús, el mismo medium, el Hijo de Dios, ese brillante maestro, veía grandeza en el ser humano, en Dios tampoco debe haber esa imagen nefasta que nos han hecho creer muchas percepciones malintencionadas de la fe. Hay una obra de Sheila, Matthew Lynn y Dennis Lynn llamada Curando la imagen de Dios, y es importante tener esa imagen. Vamos a avanzarlo. ¿Qué más dice esta pregunta? Lo mismo sucede entre los hombres. Por muy capaz que sea un estudiante, por más certeza que tengamos de que aprobará, no se le otorga ningún título sin un examen, es decir, sin una prueba. Usted mismo como papá, cuando su hijo está andando en bicicleta, hay un momento en que le quita las rueditas y usted deja de sostenerlo, porque esa parte le toca a él. Y esa es la parte importante. Del mismo modo, el juez solo condena a un acusado sobre la base del acto consumado y no por la presunción de que podrá o deberá consumarlo. Hay esta película maravillosa que corrigieron el guión 14 veces y por eso es un clásico, la famosa película Volver al Futuro. Y el Dog le dice a Marty McFly, el futuro no está escrito, el futuro lo escribimos todos los días. Y por eso dice, chico, no podemos retroceder el tiempo hacia atrás, pero sí podemos vivir un mejor presente para construir un mejor futuro. El escritor Allende decía, el hombre es hijo de su pasado, pero padre de su futuro. Entonces, debemos ser buen padre de nuestro futuro. Y la única forma de vivir bien la vida es con amor. Cuanto más reflexionamos acerca de las consecuencias que para el hombre resultarán del conocimiento del porvenir, tanto más vemos cuán sabia ha sido la providencia al ocultárselo. La certeza de un acontecimiento dichoso lo sumiría en la inacción, la de un acontecimiento desgraciado en el desánimo. ¿Y saben cuáles son las dos peores cosas que le pueden pasar al ser humano? Exactamente eso, la inacción y el desánimo. Yo recuerdo alguna vez veía un sacerdote católico hablando una historia y le contaba a los chicos, oye, eh, un día se juntaron todos los espíritus perniciosos a ver qué mala tendencia influían en las personas. Entonces, hagámosles que sean lujuriosos, obsesionémosles con el vicio, obsesionémosles con el alcohol, ¿no? Y estaba el más anciano de los espíritus atormentados y decía, no, yo tengo una palabra con la que ellos van a vivir y no van a completar su vida bien. ¿Y cuál es esa expresión? Lo voy a hacer mañana. Y ese lo voy a hacer mañana representa la apatía, la pereza, la inacción y el desánimo. Y Dios no quiere que seamos ni inactivos ni con desánimos. En ambos casos, sus fuerzas se verían paralizadas. Por esa razón, el porvenir solo se muestra al hombre como un objetivo que debe alcanzarse mediante sus esfuerzos, pero sin que conozca la serie de pasos que tendrá que dar para lograrlo. El conocimiento de todos los incidentes del camino le impediría tomar la iniciativa y hacer el uso de su libre albedrío. Se debe llevar por la pendiente fatal de los acontecimientos, sin ejercer sus facultades. Cuando el éxito de algo está asegurado, ya nos preocuparemos o nos preocupamos por ello. Entonces, yo creo que eso, y eso además le da un encanto a la vida. El espíritu no suele usar la palabra misterio, pero hoy nos lo vamos a permitir como lenguaje poético. Qué bonito que la vida tenga sorpresas, pero qué bonito que la vida las sorpresas que nos trae la vida nos encuentre con la mente preparada en conciencia y amor. Por eso justamente cuando estaba Jesús ya por despedirse sus apóstoles y sus amigos, Pedro y Juan, le dicen, no, maestro, nosotros te cuidaremos. Y se quedan dormidísimos, como nos hubiera pasado a cualquiera. Jesús dice las notables palabras, orad y vigilad. Hay que orar y estar despierto. Y si ellos que no pudieron estar despiertos cuidándolo al mismísimo Jesús,
el Nuevo Testamento, el Evangelio dice que llegaron espíritus a cuidarle, ángeles llegaron a ministrarle, dicen en el lenguaje teológico, llegaron a consolarlo porque el maestro, como buenos, también había espíritus guías, espíritus ahí que acompañaban al maestro Jesús para que no se sintiera triste con lo que iba a vivir. Y eso es como una metáfora de eso, debemos estar conscientes y despiertos todo el tiempo de las tareas que tenemos, de ser buen padre, de ser buen hijo. El notable y uno de mis filósofos favoritos, Confucio y Mencio, filósofos de la cultura ética, cuando usted vea las cosas éticas de la maravillosa cultura oriental, del budismo zen japonés, de la cultura china, viene mucho en la raíz de la ética social, política y cultural de Confucio. Confucio decía una frase muy bonita: si quieres ser un buen emperador, primero tienes que ser un buen gobernador. Si quieres ser un buen gobernador, primero tienes que ser un buen alcalde. Si quieres ser un buen alcalde, primero tienes que ser buen padre de familia. Si quieres ser buen padre de familia, primero tuviste que haber aprendido a ser buen hijo. Yo creo como que esa es la tarea de alguien que practica la doctrina espírita es ser bueno en cada cosa que hagamos, es decir, llevar la práctica del amor, y ese amor va a implicar, la filosofía del amor nos conduce a lo siguiente, nos hace primero sentirnos comprometidos con nuestros deberes. Segundo, ese compromiso se vuelve una responsabilidad, pero resulta que un momento llegas a disfrutar tanto de tu responsabilidad que se convierte en una misión, y esa misión se convierte en servicio. Entonces siempre entendamos eso, que ya tenemos suficientes conflictos con el día a día, y por eso es que Jesús en el Sermón de la Montaña dice cosas maravillosas. Dice, mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, mas sin embargo Dios siempre provee. Mira las flores del campo que visten mejor traje que el rey Salomón y no andan preocupadas de qué colores vestirse. Entonces, preocupación. ¿O quién de ustedes por preocuparse, decía el maestro, le añadirá un codo, yo diría una milla, un metro, un kilómetro de duración en su existencia? Y por ahí dicen los psicólogos que demasiada preocupación te genera ansiedad por el futuro, demasiada melancolía y nostalgia por el pasado, saudade, dicen los brasileños, te genera también depresión. Y entonces el Maestro Jesús nos embarcó en vivir la estación del presente, y la ley del amor es el pasaporte a la eternidad. Creo que esa es una forma muy bonita de entenderlo. Resumen teórico del móvil de las acciones del hombre. Pregunta 872. La cuestión del libre albedrío puede resumirse así. El hombre no es fatalmente conducido al mal. Los actos que realiza no están escritos de antemano. Los crímenes que comete no son el resultado de una sentencia del destino. El hombre puede, como prueba o expiación, elegir una existencia en la que sufrirá incitaciones del crimen, ya sea por el medio en el que se encuentre o por las circunstancias que sobrevengan. No obstante, siempre es libre de obrar o de no obrar. Así pues, el libre albedrío existe en el estado de espíritu, en la elección de la existencia y de las pruebas, y en el estado corporal, en la facultad de ceder o resistir a las incitaciones o que nos hemos sometido voluntariamente. Compete a la educación combatir esas malas tendencias, y lo hará con provecho cuando se base en el estudio profundo de la naturaleza moral del hombre. Mediante el conocimiento de las leyes que rigen a esa naturaleza moral, se llegará o modificará, así como se modifica la inteligencia mediante la instrucción y el temperamento mediante la higiene. Y aquí hago una reflexión interesante. Hay un gran psiquiatra norteamericano, Robert Cloninger, que sugiere que los seres humanos tenemos como un inventario de temperamento, un inventario de personalidad, donde están incluidos el temperamento y el carácter. El temperamento es algo con lo que ya venimos, la tendencia, el animalito indómito que todavía llevamos en el espíritu. Decía Aristóteles que tenemos un yo animal, un yo humano y un yo divino. Ese es el lado atávico, todavía poco educado e instintivo que llevamos.
Pero dice Cloninger que la cultura nos da ética, nos da elementos de compromiso, familia, y por eso es que la familia es la gran escuela de espiritualidad. Y yo siempre digo, la primera cosa que usted lea, a mí me preguntan, oye, ¿qué leo? Le digo, léete las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un salvaje que apedreaba cristianos. Pero luego de que se queda no vidente y por visión mediúnica recibe la mismísima luz del Maestro Jesús y recupera la vista, él recomienza su vida de nuevo y empieza a escribir sobre el amor, sobre el perdón, sobre lo generoso que hay que ser. Y una persona que ande en un buen camino no debe andar peleándose delante de sus hijos. La vida es para resolver las cosas con amor. El otro día había un decálogo bonito que un instituto Weizmann en Israel había hecho sobre las parejas, esas parejas que viven en condición ideal, que envejecen juntitos. Y decía, oye, son esas personas que no juzgan a la persona, sino al acto. Son personas que se aprenden a querer tanto que cuando tuvieron una discusión la resuelven conversando en la noche. Es decir, hay como modelos de conducta que son interesantes. Por ahí leí un libro espírita muy bonito sobre la relación de familia y este libro decía que hay la ley de la compensación. Siempre agradecele a tu pareja por lo buena que está la comida, por la agradable compañía. Cuando perdemos ese sentido, ese libre albedrío en el hogar comienza y por eso uno dice, uno quiere sociedades llenas de dulzura, tengamos familias llenas de dulzura y de ética. Y esa es como una primera escuela. Se cuenta que lo fueron a visitar a una leyenda de esas griegas, se lo fueron a visitar al maestro Sócrates y le llevaban a algunos niños para que les dé unas lecciones de filosofía. Y le dice, oiga maestro, mi hijo ya tiene 7 años, le dice una señora. ¿A qué edad cree que deberíamos empezar a educarlo con usted? Y él le dice, ¿qué edad tiene su hijo? Y le dice ella, 7 años. Ah, dice, llevan 7 años de atraso. George Bernard Shaw decía, interrumpí mi educación cuando me mandaron a la escuela. Lo decía en tono de broma. Y es importante entonces, el primer catálogo de educación ética que podemos tener los espíritas es el Evangelio. El Evangelio, según el espiritismo, nos da un aparato de formación ética. Hay estudios de neuropedagogía que un niño a los 8 meses de edad puede juntar sus manos e intentar escuchar la oración de otros y darse cuenta del valor de relajar la mente y la meditación a los 8 meses de edad. Un niño a los 4 meses ya se siente un bebé. Y a los 8 meses que aún no camina, pero ya puede pacificar su mente con la oración, con la fe. Entonces, es bueno empezar a educar. Salomón en sus famosos proverbios del Antiguo Testamento decía, educa al muchacho conforme al buen camino para que no se desvíe de él. La flecha se desvía si el arquero no ha sido bien educado. Entonces, tengamos en cuenta eso, el libre albedrío comienza ahí. Y yo digo, y eso me lleva a una reflexión, hoy en día, y por lo que veo mucho en Ecuador, vivimos mucho con esa historia del derecho humano del delincuente famélico y como fue pobre, pobrecito, toda la vida se desvió y terminamos justificando muchas cosas. Y si bien el entorno social influye en el ser humano, yo el otro día vi la comparación de un asesino en serie con la vida tristísima que llevó Chico Xavier. A cualquier otra persona no sé qué hubiera pasado, pero las humillaciones que recibió Chico Xavier con su madrina Rita, mínimo en un espíritu no educado lo hubieran convertido en algún tipo de psicópata, veían un análisis de perfilación de unos criminólogos, pero me pareció interesante que en Chico, por esa profunda espiritualidad con que su madrecita desde niño lo educó y por lo elevado como espíritu que era en su accionar humano, él más bien ese dolor que él vivía en el momento más doloroso que Rita lo maltrataba, se iba al patio de la casa y él decía, ya no quiero vivir, no quiero estar aquí. Y se parecía a su madrecita y le decía, oye chico, sé fuerte, solo el que sufre aprende a luchar. Se cuenta, y ese dolor que vivió chico lo hizo muy condescendiente con sus hermanos más pobres. Por eso decía chico, cuando inaugures el centro espírita, al otro día ten sopa para los pobres. Porque pobres siempre van a haber y a veces son hasta ingratos, como decía el famoso San Vicente de Paul. Yo creo que cuando en una persona con una espiritualidad correcta, las pruebas difíciles de la vida le sobrevienen, esta persona las convierte en herramientas de resiliencia. Y por eso es tan importante que eduquemos en el amor, en la resiliencia, en ese libre albedrío con ética, porque libre albedrío sin ética se llama libertinaje.
Es decir, el libre albedrío tiene que ir acompañado de responsabilidad. El espíritu, desprendido de la materia y en estado errante, elige sus futuras existencias corporales, según el grado de perfección que ha alcanzado. Y en eso, sobre todo, consiste, como hemos dicho, su libre albedrío. Esa libertad no quedará anulada por la encarnación. Si el espíritu cede a la influencia de la materia, es porque sucumbe ante las pruebas que él mismo eligió, y para que lo ayuden a superarlas puede invocar la asistencia de Dios y los espíritus buenos. Yo creo que todo el mundo tenemos una debilidad. Si su debilidad son los chocolates o la grasa y usted es hipertenso, yo tiendo a la hipertensión y mi debilidad es la comida chatarra. Y estos últimos años, gracias a las pandemias, diría yo, y a la prueba de vida que tuvimos todos, empecé a comer más saludable. Yo creo que todos tenemos ese pequeño mal hábito, esa mini obsesión o a veces macro obsesión que debemos educarla. Y de vez en cuando, muy seguido, tiene que el espíritu invocar esa ayuda de los buenos espíritus, de la divinidad, para tener fortaleza, para resistir esas malas tendencias que podemos tener de la conducta. Y por eso, y qué bonito reflexionar que el mismísimo Jesús, siendo el espíritu elevado que era, cuando está justamente en el Monte de los Olivos esperando su final, le dice a Dios, oye, si es posible que me libres de este trago amargo, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el buen Dios le manda a unos espíritus a que le consuelen, porque sus amigos, Pedro y Juan, como el resto de la humanidad, se quedaron bastante dormidos y no acompañándolo ni consolando a ese amigo o dándole ánimo. Jesús era un espíritu fuerte, pero yo creo que cualquiera que sepa que va a ser torturado no ha de estar contento. Y si en Jesús vemos cómo Dios siempre está acompañando. Por ahí hay alguna pregunta que dicen, oye, ¿y por qué Jesús dice en algún momento, Elí, Elí, lama sabactaní, Dios, ¿por qué me has abandonado? Algunos estudiosos de exegesis histórica de Jesús cuentan que eso es un poema de los Salmos, que Jesús en su dolor invoca unos textos de los Salmos. Jesús era un hombre muy culto y se sabía toda la doctrina de su pueblo antiguo y era muy interesante ese conocimiento. Chico Javier decía algo muy bonito. Debemos mirar con respeto los libros sagrados de las culturas. Para el espírita, la Biblia no es como literalmente se dice en las tradiciones religiosas palabra de Dios, sino es un texto dictado por espíritus guías a distintos médiums brillantes. Pero decía Chico, sí es importante entender que en el Antiguo Testamento, en la primera revelación, son los hombres tocando la puerta de la divinidad para que se nos revele el conocimiento del bien. Y con Jesús, esa puerta del bien se abre ante nosotros. Por eso Jesús es ese guía y modelo. Y por ahí está la aclaración a esa famosa expresión de Jesús en ese momento de sufrimiento. Sin el libre albedrío, el hombre no tiene culpa por el mal ni mérito por el bien. Esto es a tal punto admitido que en el mundo siempre se censura o se elogia la intención, es decir, la voluntad. Entonces es importante que la intención, la voluntad con que se hacen las cosas, y esto en el mismo mundo jurídico, en el mundo criminal, la premeditación, ventaja, alevosía, el grado de maldad, hay la escala de Michael Stone, la escala del mal, el grado de maldad, de malignidad con que se haga algo te imprime grado de responsabilidad. Ahora bien, quien dice voluntad dice libertad. Por consiguiente, el hombre puede valerse de su organización como excusa para justificar sus malas acciones sin abdicar de su razón y de su condición humana para equipararse con los animales. Si es así por el mal, él mismo será para el bien. No obstante, cuando el hombre hace el bien, pone mucho cuidado en que se reconozca el mérito a él mismo y se abstiene de atribuírselo a sus órganos, lo cual prueba que instintivamente no renuncia, a pesar de que opinan algunos sistemáticos el más bello privilegio de su especie, la libertad de pensar. Y esto viene, les recomiendo leer el capítulo 9, párrafo 10 del Evangelio según el Espiritismo. Hasta el siglo XIX estaba muy de moda el atribuir la conducta humana a los temperamentos. Estaba el flemático, que era más apático, el sanguíneo, que era más alegre, el bilioso, que era más explosivo, y estaba algo otro más, son cuatro: bilioso, sanguíneo, flemático.
Lo interesante es que cada persona decía, es que yo soy bilioso y por eso soy de mal carácter. O yo soy así, no sé si han oído esas excusas. Decía el notable místico franciscano, el Padre Pío, la excusa es prima de la mentira. Entonces siempre nos vivimos inventando una excusa. Yo no puedo hacer algo porque soy de pésimo carácter. Es que yo soy así, nací así. Y yo creo que ahí nos estamos autodeterminando para no querer cambiar. Hay una historia que se cuenta del famoso Juan Bosco, del San Juan Don Bosco, muy interesante, que era muy belicoso el caballero, ¿ah? Cuenta la biografía de este notable medium, de un hombre bueno que educaba con el mensaje de Jesús, este sacerdote católico, y que en algún momento cuando él era niño le molestaba que hicieran chistes contra Jesús o contra María. Los chicos en centros religiosos de ese tipo a veces hacen unos chistes muy groseros contra estas figuras de la espiritualidad. Entonces que él en el sueño iba a darles de puñetazos, a darles piñazos, dicen en el Caribe, a los compañeritos. Y, y que en el mismo sueño aparece María de Nazaret, la mamá de Jesús, y le dice, no, hijito, no lo hagas con violencia, hazlo con educación. Y cuenta el Juan Don Bosco en su biografía que a él le tomó 40 años controlar ese carácter indomable que tenía. Le gustaba hacer saltos acrobáticos y cuando alguien le retaba, hasta la vida se jugaba. A él le tomó 40 años educar ese temperamento indómito y al final fue domado por la mano del amor. Y yo digo, si aún esas personas que tienen notables misiones de espiritualidad a veces les cuesta, cuánto más al resto que estamos en camino de aprendizaje. Pero esas personas nos dan ejemplo de lo que se debe hacer. Al mismísimo Pedro. ¿Quién fue el Pedro desde el punto de vista psicológico? Es el apóstol con más conflictos de poder que tiene Jesús. Es el que le viene a preguntar, y maestro, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? La ley dice 7 veces. Y el maestro Jesús, sabiendo lo complicado de la personalidad de Pedro, no son 7 veces, son 70 veces 7. Y Pedro es el que va y corta la oreja de uno de los romanos. Y Jesús viene, cura la oreja del romano y le dice, oye Pedrito, el que hierro mata, hierro morirá. La ley de causa-efecto. Entonces, si al propio Pedro, que era mano derecha en la piedra angular del equipo de trabajadores de Jesús en la primera etapa en la tierra, le costaba controlar ese carácter tan primario que tenía, ¿cómo nos costará también el resto? Así que siempre veámonos en el ejemplo humano de aquellos que sí pueden, de aquellas personas que pese a todo no usan la excusa de no puedo, así soy yo, tengo carácter. Acá en Ecuador invocan mucho la imagen del fósforo, en el Caribe, creo que en México le llaman cerillas, y entonces dicen, es que yo soy un fosforito y me enciendo rápido. Y a nombre de eso te vuelves un salvaje insoportable. Eso quiere decir que no has hecho un trabajo de educación de tus instintos, de tu espiritualidad, y por eso la libertad de pensar es algo sagrado. Y en este libro, este capítulo 9, párrafo 10 del Evangelio según el Espiritismo, escribe el mismísimo doctor Hahnemann, padre de la homeopatía, de que no le debemos echar la culpa al temperamento, al carácter, a la genética, sería hoy, de lo que somos. Que si una persona tiene el ánimo y la voluntad, puede ir conquistando pequeños logros en esa personalidad irrefrenable. Evidentemente, dentro de la ciencia hay casos excepcionales, aquellas personas que consumen drogas, alcohol, sustancias psicotrópicas, aquellas personas que han sido abusadas en la infancia violentamente, o los que tienen trastornos de posguerra, que desarrollan conductas psicopáticas. Sus lóbulos frontales se deterioran y ellos ya no tienen mucha capacidad de control, pero aún así se han hecho trabajos educativos en psicología. Cuenta el estudioso de psicología existencial George Fabry, seguidor de Viktor Frankl, que muchos de los criminales de guerra nazis que el tribunal de Nuremberg los mandó a las nieves perpetuas de Siberia, en esas cárceles de Siberia, esos médicos que fueron torturadores se dedicaron a cuidar a las personas y a practicar el amor que se les había olvidado. Entonces, supongo yo que desde el punto de vista criminológico y desde la penología en las ciencias jurídicas, un ambiente adecuado puede ser del psicópata o incluso de ese sujeto que encarnará la siguiente vida con un montón de causas efectos por los males que hizo, pero desde ya se podría intentar hacer algo mejor de lo que es ese sujeto.
Ya Chico Javier le preguntaban, ¿y qué pasa con ese reo que tiene deteriorada la mente, su personalidad? Decía Chico, aún en lo atormentado y atormentador que es ese espíritu, los espíritus de sus madres, de sus abuelas, a veces están ahí orando por él. Se cuenta que en algún momento Chico fue a la prisión y había por ahí uno que tenía perturbaciones mentales y quería hacer un atentado contra él. Y Chico percibía las cosas y sabía dónde estaba. Y que fue a dar un mensaje de Navidad. Obviamente, como Chico era una celebridad mundial, el director de la cárcel ya le iba a despedir y dice, Chico, no, yo no me voy de aquí si no doy un abrazo a todos los presos para desearle feliz Navidad. Y que Chico no se retiró de la prisión hasta que dio un abrazo a cada uno de los 500 presos. Y había uno, ¿puedo abrazarlo? Le dice Chico, el que andaba así con ideas violentas. Le dice Chico, puedes. Y le abrazó y este amigo lloró. Ese es un poco lo que debemos pensar, que si aquel hombre atormentado que hasta tiene problemas psiquiátricos es llevado a un entorno de educación y control adecuado, ese sujeto no va a verse en más obligación que seguir la ley del amor. En los espíritus atrasados, la ley del amor es por obligación. En los espíritus educados, la ley del amor es por inspiración. Porque, como decía el gran Bernardo de Claraval, el padre espiritual de los templarios, la fe de verdad no consiste en decidir hacer lo bueno, sino en hacer lo bueno, sino en preferir lo bueno. Porque el que elige lo bueno está en duda entre lo bueno y sus tentaciones todavía. Pero el que prefiere lo bueno, su mente está tan esclarecida que sigue las cosas éticas porque corresponde. La fatalidad, tal como se entiende vulgarmente, supone la decisión previa e irrevocable de que todos los acontecimientos de la vida, cualquiera que sea su importancia, si ese fuera, vamos a repetir, la fatalidad tal como se la entiende vulgarmente supone la decisión previa e irrevocable de todos los acontecimientos de la vida, cualquiera que sea su importancia. Si esa fuera la orden de las cosas, el orden de las cosas, el hombre sería una máquina sin voluntad, dado que se hallaría invariablemente dominado en todos los actos por el poder del destino. ¿Para qué le serviría la inteligencia? Tal doctrina, en caso de ser cierta, implicaría la destrucción de toda libertad moral. Ya no habría responsabilidad para el hombre y por consiguiente dejarían de existir el bien y el mal, los crímenes y las virtudes. Dios, soberanamente justo, no podría castigar. El término castigar se traduce etimológicamente ajustar a la ley. Así que Dios no podría ajustar en esas leyes de causa-efecto que nos corresponde a cada uno, a la criatura, por faltas cuya realización ya no dependería de ella, así como tampoco podría recompensarla por las virtudes cuyo mérito no tendría. Semejante ley sería además la negación de la ley del progreso, pues el hombre que esperase todo de la suerte no intentaría nada para mejorar su posición, puesto que ésta no sería ni mejor ni peor. La fatalidad no es, con todo, una palabra vana, y esta fatalidad viene mucho en nuestra cultura del tema griego. Los griegos tenían en su mitología las parcas, que eran las tres tías solteras del dios Hades, y que hilaban, desmadejaban y tejían y cortaban los hilos del destino. Entonces, para los griegos sí había ese factum, esa fatalidad, y por eso sus obras literarias eran tragedias griegas. Y nosotros como occidentales somos una amalgama de la tradición judeo-cristiana y la filosofía aristotélica. Pero un buen cristiano debe entender que esos hilos del destino no existen, que lo que hay es las responsabilidades causa-efecto heredadas de encarnaciones distintas, los compromisos elegidos en libre albedrío antes de encarnar, el efecto sorpresa que vamos a vivir a nivel psicológico de cosas inesperadas dentro de nuestro grado de conciencia, pero existe el libre albedrío, la resiliencia, la inteligencia para resolver los problemas. En la cultura china el ideograma que significa crisis también significa oportunidad. Y por eso entonces no hay esa fatalidad que nos inventó la cultura. Existe en la posición que el hombre ocupa en la tierra y en las funciones que desempeña en ella como consecuencia del tipo de existencia que su espíritu eligió, ya sea una prueba, una expiación o una misión. Yo creo que aquí está explicada cómo deberíamos llevar la vida.
que cuando uno ve la vida como la llevó Chico Javier, tan dolorosa en sus primeros años, era una terrible expiación. De ahí esa expiación se volvió una lección donde fue educándolo, porque Manuel le dice, oye, ¿y qué necesito para el trabajo de la mediunidad? Disciplina, disciplina y disciplina. En otras traducciones dicen trabajo, trabajo y trabajo. Se cuenta que cuando Chico llegó al 100º libro, Chico como ser humano también tenía sus instintos, sus deseos humanos. En algún momento él decía, oye, yo he criado casi a todas mis hermanas y a mis sobrinos. Yo sí quisiera algún rato tener una esposa que me quiera y todo el asunto familiar. Y le decía a Manuel, oye, pero tú eres casado con una señora muy exigente. ¿Con cuál? Le dice. Con la doctrina espírita. Así que estaba complicado. Cuando Divaldo también a veces entraba en nostalgia por la soledad, le decía, oye, y a mí me han contado que tú te has casado, le dice. ¿Y cómo así? Decía Divaldo, ¿cómo voy a estar casado yo? Pero si le dice chico, algo ha de saber. Dice, sí, usted es casado con una señorita igual que yo, que se llama Angina Pectoris. Y Divaldo se reía viendo el humor de Chico. Y le dice, y además, le dice Chico, yo no soy como tú, yo soy bígamo. Pero Chico, bígamo. Claro, yo soy casado con la señorita Catarata y con la señorita Angina Pectoris. Y las dos me molestan mucho, pero hay que tenerles cariño y seguir trabajando. Entonces, ese era el humor con que Chico veía, en vez de vivir teniendo penas ni nada por el estilo, el tema era trabajo. Por eso cuando llegó al 100º libro, le cuenta a Emanuel, le dice a Manuel, bueno, ya llené 100 libros, ahora sí me voy a retirar y a vivir mi propia vida, a buscar una esposa, un trabajo que me genere recursos, ¿cierto? Y él empezaba en términos muy materiales. El Manuel le dice, no, señor, dice, los espíritus mucho más elevados que yo están contentos y van a seguirle dictando más libros. Le dice, chico, ¿y qué pasaría si yo con mi libre albedrío, según me dice la doctrina, yo dejo de escribir? Y le dice Manuel, bueno, yo también tengo libre albedrío y me buscaré otro espíritu para dictarle y tú te puedes caer hasta en la taza del baño y si ya te pasa algo no estaré yo para cuidarte. Y ahí dice Chico suspirando, ¿cuándo empezamos el siguiente libro? Y fueron 450 casi entre colaboraciones, parcerías, libros propios. Y se cuenta que en broma, Chico le decía a Manuel, oye, en la próxima encarnación voy a encarnar en un planeta de no videntes para que no me toque escribir tanto. O en la próxima yo voy a ser tu espíritu guía para yo dictarte a ti todo lo que tú me dictaste. Ese es el humor, el sentido de misión con el que debe ver el espíritu. Y el propio Chico Javier, hay una obra de Carlos Bacelli que le tituló Bacelli el Evangelio de Chico Javier, contando la vida de Chico, y decía, si yo volviera a encarnar y me tocara vivir todas las cosas feas que viví para ser el medium en que me convertí, en este humilde cisco, polvillo de camino, en este cartero de los espíritus, volvería a vivir todo lo que viví para seguir cumpliendo mi misión. Entonces, aprendamos cuando vengan tiempos difíciles. Yo creo que teorizarlo es fácil, pero que cada persona, eso es lo que el Maestro Jesús decía, cada uno lleve su cruz. Tenemos una prueba, una expiación, esa expiación se vuelve una lección que la maduramos y la reflexionamos y finalmente se vuelve una misión de vida. Ese es como el ideal evolutivo. El hombre sufre fatalmente todas las vicisitudes de esa existencia y todas las tendencias buenas o malas que les son inherentes, pero la fatalidad se detiene allí, porque depende de su voluntad que ceda o no a esas tendencias. El detalle de los acontecimientos está subordinado a las circunstancias que el propio hombre provoca con sus actos y en los cuales puede influir los espíritus mediante los pensamientos que le sugieren. Por eso el notable Siddhartha Gautama, iluminador de la conciencia oriental, decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. La fatalidad está pues en los acontecimientos que se presentan, dado que son consecuencia de la elección de la existencia que ha hecho el espíritu. Tal vez no esté en el resultado de esos acontecimientos, pues del hombre depende modificar el curso de los mismos con prudencia. Nunca hay fatalidad en los actos de la vida moral. En la muerte, el hombre se haya sometido de manera absoluta a la inexorable ley de la fatalidad, pues no puede librarse de la sentencia que fija el término de su existencia ni del tipo de muerte que debe interrumpir su curso, porque es algo que viene planificado.
No obstante, como decía el brillante Benavente, una bella muerte honra toda una vida, el haber cumplido la tarea. Acá en Ecuador tenemos un escritor fascinante que se llama Juan Montalvo. Es un tipo de así, de tipo iluminista, enciclopédico del siglo XIX y con una gran vocación espírita también. ¿Ah? Entonces, este Juan Montalvo decía que cuando fue desterrado del país por un presidente de esos que hay en Latinoamérica que respeta todos los derechos, y cuando él estaba profundamente enfermo y a punto de partir, le dice a la señorita que le cuidaba, prepárame mi mejor frac, que hoy voy a recibir una invitada especial. Y le dice, pero Juan, usted no tiene a ningún invitado por hoy día. Pero prepárame ese traje, que hoy me viene a visitar la señorita muerte y quiero recibirla con elegancia. Miren ese tipo de espíritus así muy finos que hay. Se cuenta que Chico Xavier cuando iba a partir, y les habla un fan de Chico Xavier, gracias a Chico yo empecé a estudiar el espiritismo, que cuando iba a partir le dijo a su hijo Eurípides, tráeme una afeitadora, que si no, no va a dar tiempo. Él no entendía, él quería estar afeitado porque ese día le tocaba partir. Entonces hay esa condición humana, como dice Benavente, nos muestra que una bella muerte honra toda una vida. Quien escribió maravillosamente sobre el arte de partir bien es Elizabeth Kubler-Ross. Y también está esta obra maravillosa de Educación para la Muerte del filósofo del espiritismo Herculano Pires. Según la doctrina vulgar, el hombre extrae de sí mismo todos sus instintos. Estos proceden de su organización física, de la cual era responsable, o de su propia naturaleza, en la que se encuentra una excusa de sus propios ojos, diciendo que no es culpa suya como es. Ese es el clásico, soy así, soy de temperamento flemático, soy de temperamento bilioso, y a veces le echamos la culpa al carácter y a la genética, a lo que es nuestra prepotencia de no querer corregirnos. La doctrina espírita es evidentemente más moral, admite que el hombre, en el hombre libre albedrío en toda su plenitud, al decirle que si hace el mal, cede a una mala sugestión extraña. Le deja la responsabilidad completa, puesto que concede en él el poder de resistir, lo cual es evidente más fácil si tuviera que luchar contra su propia naturaleza. Lean la pregunta 912, que cuál es el camino para eso, y dice la negación de ti mismo, la negación de tus pasiones viscerales, de tu egoísmo, de tu orgullo. La abnegación, esa entrega es la que te hace. Decía la Madre Teresa de Calcuta, si tienes una camisa que no te has puesto 2 semanas, compártela con los pobres, ya le pertenece a los pobres. Por eso el Maestro Jesús decía en Mateo 25, estuve hambriento y me disteis de comer, sediento estuve y me disteis de beber, estuve en prisión y me visitasteis, desnudo estuve y me vestisteis. Y dice, y me dirán los discípulos cuando me vean, y Maestro, ¿y cuándo hicimos eso por ti? Cuando lo hiciste por el más pobre, lo hiciste por mí. Entonces, esa como que es la tendencia cuando tú aprendes a vivir en ese sentido de la ley de justicia, amor y caridad, el convertirte en herramienta de servicio termina siendo tu meta principal. Ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí, decía el apóstol Pablo. Santa Teresa de Ávila dijo algo parecido, porque ahí es cuando desarrollas lo que algunos místicos le llaman conciencia crística. Hay una obra de Divaldo llamado Glosario Espírita Cristiana, donde el espíritu que escribe el libro, que dicta el libro, le dice, hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser cristificado. El cristiano es el que por geografía nació en un territorio cristiano. El cristificado es el que decide vivir al fondo todas las virtudes del Maestro Jesús. Aquí el texto nos dice, aquí, así según la doctrina espírita, no hay incitación irresistible. El hombre puede siempre cerrar los oídos a la voz oculta que lo incita al mal en su fuero interior, así como puede cerrarlos a la voz material de quien le habla. Puede hacerlo mediante su voluntad, pidiéndole a Dios la fuerza necesaria y reclamando con ese fin la asistencia de los espíritus buenos. Eso es lo que enseña Jesús en la sublime plegaria, en la oración dominical, cuando nos hace decir, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En teoría, esta teoría de la causa excitante de nuestros actos resulta evidentemente de toda enseñanza que imparten los espíritus. No solo es sublime en cuanto a la moralidad, sino que agregamos, eleva al hombre ante sí mismo, lo muestra libre de sacudirse del yugo obsesor, así como es libre de cerrar su casa a los importunos
a los inoportunos. Ya no es una máquina que funciona mediante el impulso independiente de la voluntad. Penosamente, hay psicologías como la freudiana que nos siguen queriendo tratar como animales instintivos o como objetos de deseos. Sino ahora es un ser de razón que escucha, juzga y elige libremente entre dos consejos. Añadamos que a pesar de esto, el hombre no se haya privado de su iniciativa, no deja de obrar por su propio impulso, puesto que en definitiva no es más que un espíritu encarnado que conserva bajo la envoltura corporal las cualidades y defectos que tenía como espíritu. Por consiguiente, la causa principal de las faltas que cometemos está en nuestro propio espíritu, que todavía no alcanzó la superioridad moral que tendrá algún día, aunque no por eso carece de libre albedrío. La vida corporal le fue otorgada para que purgue sus imperfecciones mediante las pruebas que sufre en ella. Y son precisamente esas imperfecciones las que lo toman más débil y más accesible a las sugestiones de otros espíritus imperfectos, que se aprovechan de ellas para tratar de hacerlo sucumbir en la lucha que ha emprendido. Si sale victorioso de esa lucha, se eleva. Si fracasa, sigue siendo lo que era, ni mejor ni peor. Se trata de una prueba que deberá recomenzar y eso puede durar mucho tiempo. Cuanto más se purifica, tanto más disminuyen sus puntos débiles y menos motivos da a los que lo incitan al mal. Su fuerza moral crece a causa de su elevación y los espíritus malos se alejan de él. Todos los espíritus más o menos buenos, cuando están encarnados, constituyen la especie humana. Y como la Tierra es uno de los mundos menos adelantados, en ella se encuentran más espíritus malos que buenos. Por eso vemos aquí tanta perversidad. Esforcémonos, pues, para no tener que volver a este mundo después de la actual estadía y para que merezcamos ir a descansar en un mundo mejor, en uno de esos mundos privilegiados en los que el bien reina con exclusividad y donde solo recordaremos nuestro paso por la tierra como un periodo de exilio. Qué bonito final de este texto, qué maravilloso, elegante lenguaje de los espíritus. Hay un libro muy bonito que se llama Chico Becerra y usted, donde el espíritu de Becerra le dicta varios materiales psicográficos a Chico. Y se cuenta que cuando el espíritu de Becerra iba a un mundo de estos felices por toda su obra de servicio filantrópico, el médico de los pobres en Brasil, igual que allá en la querida Venezuela, el querido José Gregorio Hernández, maravilloso espíritu también servidor de Jesús, que cuando iba el gran Becerra de Meneses, el médico de los pobres allá en Brasil, le dicen, oye, ya puedes adelantarte a un mundo más feliz. Sí me gustaría quedarme un ratito más cerquita de la tierra ayudando. Y se cuenta que al Eurípides Barzanulfo, el doctor Becerra de Meneses, le daba recetas homeopáticas para ayudar a los pacientes, que a Chico Javier le llegó a dictar hasta 300 recetas diarias para seguir sirviendo gratuitamente a los pobres. Pero cuando eres un espíritu elevado, tienes más libertad para servir. Yo cierro esta conversación con ustedes con la frase de San Agustín Águila de Hipona, el que escribió El hombre de bien, para ese mensaje del hombre de bien de los espíritas, esa obra maravillosa, Confesiones, un relato maravilloso de la vida de este brillante Agustín Águila de Hipona, Águila por la visión brillante que tenía. Él decía, la medida del amor es el amor sin medida. Espero que haya sido útil y agradable para ustedes esta disertación y si hay preguntas o algún tema más que conversar, gustoso estaré de conversar con ustedes. Qué bueno, hermano Harold, de verdad que bueno, todo una cátedra, pues. Le confesamos que cuando leímos este tema, pensamos en usted porque el tema en sí traía mucho, pues, traía mucho, toda esta parte, primero el conocimiento del futuro, ¿no? Que tan mal entendido ha sido y que tantas situaciones ha traído al mundo espírita precisamente porque no se entiende, ¿no? No se entiende esta parte de conocer el futuro y se presta mucho a la charlatanería tal cual como usted nos los ha expuesto al principio, ¿no? Porque son conceptos que no están claros y que parecen mentira, pero que para muchos espíritas tampoco están tan claros. Entonces, nos hacemos eco de una cantidad de situaciones que no son buenas ni para nosotros ni para la propia doctrina, ¿no? Y el daño que le hacemos a los propios medios
a lo que significa la mediunidad y bueno, una cantidad de cosas que están allí, que por eso el mundo espiritual se encargó de aclarar esto y que usted bien nos los acaba de sintetizar, ¿no? Esta parte en la 868 cuando decía mediunidad y ética, me quedó mucho porque indudablemente van de la mano, ¿no? Y hoy me imagino que Chico estaría con usted porque nosotros también somos fan de Chico, le confesamos, pero yo creo que mejor ejemplo imposible, pues. El ejemplo de Chico, la prudencia de Chico, la humildad de Chico, la abnegación, el trabajo. Creo que es el mejor ejemplo y yo lo escuchaba, yo decía, el hermano Harold tal vez no se da cuenta, pero está medio hundizado allí, ahí tiene que estar, lo más probable es que esté Chico con él, ¿no? Y uno cree que, como usted lo decía, ¿no? Que esos espíritus están por allá lejos y todo es vibración y sintonía, ¿no? Y el propio Alipio lo decía, pues en el servicio de arepas un día, un lunes en la mañana, Alipio nos decía que Chico fue allá y Chico ya desencarnado, pues, y los visitó, les dio un abrazo, compartió con ellos un rato, entonces, porque los lazos de amor no se rompen, pues. Entonces uno cree que ellos están por allá lejos, inalcanzables. Uno es el que muchas veces se pierde por el libre albedrío mal utilizado, ¿no? Que nos alejamos, y ellos no están para perder tiempo, pero solo basta con que nosotros vibremos y hagamos esa suficiencia, ese lazo de amor por el pensamiento. Y ellos van a estar allí porque es algo productivo, no es para perder el tiempo, ¿no? Ellos van a secundar todas las buenas obras, como usted lo acaba de decir en el caso de Chico y Becerra, ¿no? Como recetaba todas esas medicinas homeopáticas. Entonces, de verdad que yo le confieso que esta charla, yo las escucho, pero esta la disfruté muchísimo y la voy a volver a escuchar porque estuvo sumamente interesante, ¿no? Bueno, no sé, creo que no hay preguntas ahorita por el chat, pero bueno, nosotros sí anotamos aquí una cantidad de cosas, ¿no? Eso que usted decía, el buen humano no es solo teoría, ¿no? Indudablemente esto se tenemos que sacar algo provechoso de esto. Y igual nosotros los espíritas que tenemos este privilegio, ¿no? Vemos todas esas cosas que usted nos acaba de decir, nos Harold, por aquí, por allá, bueno, tanto bagaje, tanto conocimiento, pero usted está sumamente claro en eso y me contenta, ¿no? Que, que no solamente es teoría, esto tiene que dar frutos, ¿no? Tenemos que dar frutos porque no se puede quedar en palabras de Jesús, como usted lo decía, en letra muerta, ¿no? Entonces, todo este conocimiento, todo este resumen teórico que usted bien acaba de resumir ahorita, que es bellísimo, pues es algo para reflexionar. No se puede quedar solamente allí, ¿no? Por eso usted nos decía, San Agustín de Hipona, que voló tan alto, voló porque entendió todo esto, ¿no? Desde que San Agustín consiguió esa palabra, ese escrito de Pablo Apóstol, ¿no? Donde le llamaba a que dejara esa vida anterior que él tenía desordenada y se enfocara en esa nueva concepción de vida. Él dio un cambio importante y que sigue siendo ejemplo para nuestros días, porque usted también lo recalcó. Las comunicaciones de San Agustín son bellísimas, son algo que aparte de la filosofía toca la moral y el amor, ¿no? Entonces, de verdad que ha sido una delicia escucharlo en esta tarde noche de hoy, hermano Harold. Yo estoy seguro que estaba súper inspirado. La hermana Irma Rosa de Acapulco, desde México, le manda saludos, dice, me deja sin palabras, todo bien claro, un abrazo fraternal desde Acapulco, Guerrero, México. Entonces, bueno, Gracias. yo le voy a dar la palabra nuevamente para que usted nos diga las consideraciones finales y sus reflexiones que quiera compartir con nosotros. Sí, hay todos tenemos momentos difíciles. Y justamente leyendo una de las anécdotas que contaba Divaldo las pocas veces que nos visitó en Ecuador antes de pandemia, de Chico, que era muy bonita. Resulta que Chico viaja a la capital del estado de Minas Gerais, allá en su estado en Brasil, y viaja a Belo Horizonte. Y había un señor que había perdido a un hijo, una muerte infausta, y él se sentía muy triste. Entonces el espíritu chico, como tenía una mediunidad extraordinaria evidente, ve a Becerra de Meneses custodiando y acompañando al espíritu del hijo de este caballero
y le manda un mensaje amoroso a este señor con muy acaudalado, con una fortuna impresionante, conmovido hasta las lágrimas por ver que su hijo se había comunicado. Le dice, chico, un día esto te lo voy a pagar. Y le dice, la ética espírita. No, me dice mi Eufilio, la mediunidad no se cobra, la mediunidad es un servicio humanitario, es gratuita, es para dar felicidad al mundo de allá como al mundo de acá. Bueno, el chico se retiró. Cierto día tenía que ir a una favela de, ya de su pueblo adoptivo de Pedro de Uberaba, un lugar llamado Vila dos Pájaros, el barrio de los pájaros, y era una barriada bastante pobre, así que ese día no había reunido para el pan, para los pequeños sanduchitos, las golachas, galletas, les llaman así en portugués, y no había nada para dar de comer, solo había agua fluidificada. Y ahí sí Chico Xavier recibió el descontento de los pobres. Y ahí Chico entendió también por qué hasta a los políticos a veces los tratan como juguete. Entonces le empezaron a gritar, a vociferar las mamás, gente desesperada, obviamente, porque Chico era el único que se acordaba de los desamparados. Bueno, resulta que este señor, agradecido por Chico, envía un camión con muchos víveres, con alimentos, porque él sabía que Chico le iba a dar esa utilidad. Pero este señor, en ese tiempo no había el GPS, no había el iPhone, no había toda la tecnología que tenemos. Así que este señor llega a un determinado punto y dice, oigan, me estoy yendo a buscar un señor, a un tal Chico Xavier. Entonces se encuentra un señor de barba blanca, con un lacito muy elegante, con un frac negro, vestido tipo del siglo XIX, y dice, oye, qué raro que se visten en este pueblo, decía este señor que conducía. Ah, chico, dice, está en la Vila dos Pájaros. Entonces avanza el camión hasta la Vila dos Pájaros y llega con los víveres, todos se alimentan, todos quedan contentos y todos agradecidos con Chico y dicen, no me agradezcan a mí, agradezcan a los espíritus, porque Chico es menesteroso como ustedes que no tiene nada tampoco. Entonces, él ya por curiosidad también se queda a comer con ellos, había buena comida, una buena dotación para todos, se queda a comer el conductor y a descansar. Le dice, qué bueno mi Eufilio que llegó acá. ¿Y cómo alcanzó a llegar acá si este barrio en el que yo estoy acá nadie le conoce? Ah, dice, un señor de trajecito raro, de barba blanca y con un lacito en el traje, me dijo dónde estaba usted. Yo pregunté y llegué por acá. Entonces, en ese rato él ve una foto de Becerra de Meneses. Este señor fue el que me dijo, dice. Debe ser un buen amigo suyo. Y esos buenos amigos siempre están cuando nosotros estamos en el camino del bien. La Madre Teresa siempre decía, desde que empecé a servir a Cristo, nunca me faltó el pan para los pobres, porque siempre estaba Dios al lado mío, a través de sus buenos espíritus. Cultivemos esa fe y recordemos, esa frase, chico, me encanta. Cuando usted funde el centro espírita, al otro día tenga el pan para los pobres. Pero no solo tenga el pan, tenga el evangelio, tenga un proyecto para ayudarles a salir de resiliencia. Mire cómo Mansión del Camino ha ayudado a sacar a 110,000 de la pobreza. Hoy que vivimos sociedades tan caóticas, el centro espírita es una herramienta de ayuda y de inspiración para los demás. Gracias, compañeros. Así es, hermano Jaro. Bueno, aquí tenemos el librito que usted comentaba, el Chico Becerra y usted, muy, 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 muy bonito. Y bueno, aquí está la foto de Becerra, el señor de la barba que vio Sí, colocado allí este chofer, ¿no? Entonces, bueno, son historias tan bonitas y tan conmovedoras. Y bueno, Jaro, no te vamos a soltar sin que antes nos haga la oración de cierre para que nos acompañe esta tarde, noche de hoy y para dar las gracias por esta inspiración tan asertiva y tan bonita que has tenido el día de hoy, que yo creo que todos hemos sentido, pues. muy bien. Elevamos el pensamiento, guardamos silencio, cerramos nuestros ojos en actitud reverencial a Dios. Amado Padre Celestial, Maestro Jesús, amigos, espíritus, benefactores, rogamos que fluidifiquen nuestro perispíritu para llegar a casa tranquilos, dormir cómodos, para levantarnos con ideas luminosas e inspiradas, para que esos problemas en la noche sean iluminados por los buenos espíritus, para que nos den la idea de solución. Esos espíritus tan humildes que nunca ni siquiera nos dan su nombre del espíritu guía, pero que se queda guardadito ahí para siempre estar acompañándonos. Ayúdanos a entender que somos hijos del amor y que como somos hijos del amor podemos seguir civilizando a la sociedad, convirtiéndonos
en luz del camino, convirtiéndonos en la sal del mundo, como ordenó Jesús a sus apóstoles. Ayúdanos a ser esos apóstoles de última hora que no se olvidaron de las leyes del Maestro, que sirvieron en el último minuto con toda la fuerza de su corazón. Enséñanos la luminosidad del camino del amor para que nosotros podamos tomar la antorcha del amor y seguir iluminando a los hermanos que caminan en los valles sombríos del sufrimiento. Que así sea. Que así sea. Gracias, hermano. Gracias a los hermanos que nos acompañaron en vivo y que nos verán luego a través de las redes sociales. Y los invitamos a la semana que viene, donde, como Harold nos decía, esa respuesta de los espíritus. Todos esos puntos de las leyes morales son importantes, pero en la ley de justicia, amor y caridad es fundamental. Y los propios espíritus lo dijeron porque se resume todo, ¿no? Entonces los invitamos a que la semana que viene nos acompañen a comenzar este punto número 10, el capítulo número 11, el punto número 10, titulado Ley de Justicia, de Amor y Caridad. Aaron, bendiciones nuevamente, gracias por acompañarnos y gracias a todos. Feliz noche.